Buen día. Nosotros hablaremos sobre el diagnóstico psicopedagógico. Primero empezaremos por la definición. Sobre el diagnóstico psicopedagógico. Lo entendemos como un proceso en el que se analiza la situación del alumno con dificultades en el marco de la escuela y del aula, a fin de proporcionar a los maestros orientaciones e instrumentos que permitan modificar el conflicto manifestado. En el diagnóstico psicopedagógico intervienen como mínimo dos profesionales. El primero, el psicólogo, como especialista, pero también es importante el maestro, que es quien conoce al alumno en situaciones cotidianas de aprendizaje. Ambos profesionales trabajan estrechamente y se corresponsabilizan en el proceso de conocimiento y valoración de las dificultades del alumno. El diagnóstico psicopedagógico puede variar gracias a diversos sujetos y sistemas que interactúan con él y que influyen en el alumno. Un ejemplo podría ser la familia. A veces con algunos alumnos se puede considerar fundamental e indispensable para modificar sus actuaciones, aunque no solo se basará en eso, sino que será una parte del diagnóstico, ya que este se centra sobre el conocimiento y el cambio de la situación escolar del alumno. Otro ejemplo sería la comunidad del sujeto. El primer sistema implicado en el diagnóstico psicopedagógico es la escuela. Cuando hablamos de escuela, nos referimos esencialmente a la escuela pública. La escuela como institución social puede considerarse de forma amplia y siguiendo la teoría sistemática como un sistema abierto que comparte funciones y se interrelaciona con otros sistemas que integran todo el entorno social. Como ya dijimos, un ejemplo sería el familiar. A nivel interno, la escuela puede convertirse en una institución potenciadora o bien, al contrario, puede ser fuente de conflictos según cómo estén estructurados y se relacionen los diferentes niveles jerárquicos o subsistemas, como el equipo directivo, los ciclos o los niveles, entre otros. Igualmente, la sociedad otorga a la escuela la misión de educar e instruir a los alumnos, a fin y efecto de que se integren lo más plenamente posible como seres individuales y con cierto criterio propio para abordar temas diferentes, tanto los relativos a su madurez personal como los referidos a su integración social. Antes de abordar un caso, problema o tema pedagógico, hemos de tener en cuenta en qué momento de su evolución se encuentra la escuela, qué grado de madurez ha conseguido y cómo entiende el proceso educativo en un contexto realista. Como ya vimos, la escuela enfrenta diversas dificultades, como por ejemplo la homogenización. Algunas escuelas se plantean que se lleve la educación con una mayor diversidad. Esperemos que en un futuro se logre esto en todas las escuelas, ya que es importante para una mejor educación para el alumno. El profesor. El papel de este sujeto lo sitúan como un profesional que ha de pertenecer y actuar en diferentes subsistemas al mismo tiempo. Este está inmerso en una comunidad con características socioculturales y económicas particulares. En otras palabras, el profesor es el centro de las relaciones entre alumno, familia y escuela, y además, dependiendo de la escuela, este puede formar parte de otros grupos, como seminarios, departamentos, comisiones y grupos de trabajo, ya sea en el interior de la escuela o bien en actividades desarrolladas entre diversos centros en una misma comunidad educativa. La influencia que se ejerce dependerá de diferentes factores, así como el grado de madurez de la institución, de la comunicación en cuanto a los temas pedagógicos y también de las circunstancias e intereses particulares de cada uno de los profesores. El principal objetivo de un profesor es que tiene la responsabilidad de potenciar el desarrollo de sus alumnos mediante el aprendizaje de una serie de diversos contenidos, valores y hábitos. El papel que se solicita al maestro en la situación de enseñanza-aprendizaje es de una actuación constante con intervenciones para todos los grupos de clase y para cada uno de los alumnos en particular, lo que es necesario para que las orientaciones se sitúen en un punto justo y encajen con el estilo y el momento de los maestros de la escuela para ir avanzando hacia una mejor comprensión y dominio del proceso educativo, y este con el fin de tener una mejor comprensión de aprendizaje igualitario. El alumno. Cuando hablamos de un alumno, entendemos que estamos refiriéndonos a una persona que juega con diferentes roles que tiene en su entorno. Así consideramos que es importante no solo perder de vista a la persona, recordando que no solo es un alumno, sino que también está inmerso en otros sistemas, como la familia, grupo, clase y escuela. Ante todo, el alumno está incluido en dos sistemas diferenciados, la escuela y la familia. Para el alumno es muy importante la relación que establezca en cada uno de los sistemas y también las interrelaciones, ya que la visión de estos sistemas será determinante, es decir, para saber si presenta problemas o dificultades dependiendo de su contexto. Consideramos al alumno como un sujeto que elabora su conocimiento y su evolución personal a partir de atribuir un sentido propio y genuino ante las situaciones que vive y de las cuales aprende. Por ende, el contexto y ambiente son muy importantes para este sujeto, ya que repercuten en ellos de maneras distintas. Algo también importante son las relaciones entre sus compañeros,
núcleo familiar y social. Para cuando ocurra algún problema lo podamos identificar por medio de sus necesidades educativas, sociales y familiares. Finalmente, se cree que hay diversos caminos a través de los cuales se puede producir un cambio y por lo tanto se trata de aprender sobre la situación del alumno situándose principalmente en su contexto. La familia como sistema tiene una función psicosocial de proteger a sus miembros y una función social de transmitir y favorecer la adaptación a la cultura existente. Cada familia tiene una estructura determinada que se organiza a partir de las demandas, interacciones y comunicaciones que se dan en su interior y con el exterior. Dentro de la familia hay diferentes subsistemas, parejas, hijos, etc. Y al mismo tiempo se relacionan con sistemas sociales diversos. Para desarrollarse de una manera funcional, la familia ha de proteger la integridad del sistema total y la autonomía de sus diferentes subsistemas. La familia tiene un ciclo vital constituido por momentos particulares que presentan cierta regularidad. Matrimonio, nacimiento del primer hijo, abandono del hogar, familia por parte de los hijos, etc. y que repercute en sus reglas y estructuras y límites. Otro aspecto importante en una familia es su ideología y el contexto histórico y familiar. Las familias van creando su identidad y manera de hacer a partir de las ideologías, creencias e historias anteriores. La familia puede adoptar actitudes muy diferentes en cuanto a la escuela, determinadas por sus experiencias y creencias previas, por el momento evolutivo en que se encuentra y por su funcionamiento y estructura. El niño, naturalmente, articulará sus expectativas en torno a modelos e informaciones que la familia le proporcione e iniciará su escolaridad con estos condicionamientos. Es importante creer y tener confianza en las posibilidades de la familia para poder ayudarla. Con una pequeña ayuda del exterior, la familia ve más capacidad para avanzar o cambiar. También hemos de tener presente que nuestro trabajo con familias desde el marco escolar, la relación con ellas está muy mediatizada e influida por las actitudes, comunicaciones y visiones que manifiestan en relación con nosotros, los maestros de la escuela. Como psicopedagogo nos hayamos implicado en diversos sistemas, el propio equipo, la escuela y las diferentes administraciones de las cuales podamos depender, y nos relacionamos y coordinamos con otros ciclos de la escuela, servicios municipales y autonómicos diversos, centros de salud mental o de reeducación, asociaciones de padres de alumnos. De aquí se desprende la gran complejidad de nuestro campo de intervención, complejidad que además es necesario aceptar, considerar y poder analizar para que nos aporte una visión más amplia y global de las diferentes situaciones en que tenemos que actuar. De todas formas, aunque nos encontremos en diferentes sistemas y realicemos actividades a diferentes niveles, nuestro contexto principal de intervención es la escuela. Trabajamos periódicamente para abordar problemas y colaborar en las demandas que nos haga la escuela. El hecho de estar a la vez dentro y fuera de la escuela es difícil, a veces, y puede crear ciertas confusiones, ya que podemos ser considerados como electos que están dentro del sistema, ya sea que por ejemplo en reuniones de claustro ciclo de la escuela y otras veces nos hallamos fuera, por ejemplo en reuniones interescolares a nivel municipal. Características del diagnóstico pedagógico, en el que muchas veces es difícil marcar el final de la intervención del psicólogo. Como en todo proceso, frecuentemente es necesario revisar el desarrollo de las orientaciones proporcionadas. Así el surgimiento del caso se convierte en cierto modo en una prolongación de la tarea diagnosticada, dado que aporta nuevas informaciones y nuevas pistas a partir de las cuales se puede ir desarrollando el programa individualización de cada alumno. El agente derivador es habitualmente el maestro, ya que es el que señala el problema y solicita la intervención del otro profesional. Ya hemos visto cómo en nuestro caso se intenta enfocar el diagnóstico bajo una perspectiva y corresponsabilización y coparticipación de los dos profesionales en el abordaje del problema planteado. Se desarrolla en el interior de la escuela y por tanto es necesaria una contextualización. Este hecho supone un enfoque institucional de la intervención y la elaboración de instrumentos propios más vinculados a la situación escolar.
Entendemos por enfoque institucional que el diagnóstico pedagógico analiza y tiene una cuenta no solo la organización formal de la institución, sino también la multiplicidad de las relaciones que se han ido formando en el transcurso de los años de funcionamiento de cada centro. El diagnóstico pedagógico se desarrolla en la escuela. Ya hemos visto cómo el diagnóstico intenta ayudar no solo al alumno, sino también al propio maestro y a la institución escolar, ya que estos elementos están fuertemente interrelacionados. También se centra en el conocimiento del niño, en tanto que el alumno, es decir, trabaja sus objetos que están inmersos en una situación de enseñanza de aprendizaje. Así es importante que el diagnóstico pedagógico se inserte en las coordenadas que vertebran la institucional escolar. Ello quiere decir que ha de tener en cuenta aspectos relacionados de organización escolar, de enfoque pedagógico y de establecimientos de contenido. Intenta modificar las manifestaciones de los conflictos que se expresan en el ámbito escolar. También trata de acercar y conseguir comunicaciones funcionales y operativas entre dos sistemas fundamentales para el niño, la familia y la escuela. Al final, el psicólogo juega un papel fundamental, no únicamente como elemento de asesoramiento y ayuda al alumno y al maestro, no únicamente como elemento de asesoramiento y de ayuda al alumno y al maestro, sino como un agente que puede provocar rigidez o, por el contrario, cambios positivos en la organización escolar. Explicaciones y argumentaciones del proceso. Es obvio que el diagnóstico que emitirá el pedagogo sobre el alumno será de utilidad para el maestro, pero hay que remarcar que a la vez la información que vaya aportando a lo largo del proceso ayudará al pedagogo a enfocar de forma concreta la interpretación del caso. Es importante que los educadores conozcan esta necesidad de colaboración mutua, como también el tipo de trabajo que desarrollará el psicólogo y los objetos que persiguen. Normalmente, el diagnóstico se inicia a partir del momento en el que el educador señala a un alumno como motivo de preocupación. En general, el maestro presupone que la disfunción pertenece sobre todo al alumno y que por tanto la exploración y la orientación se refiere a él. En el diagnóstico pedagógico hay que distinguir diferentes fases o elementos: demanda o indicación del problema por parte del maestro, de los padres, entrevistas con el maestro, entrevistas con los padres, revisión de los trabajos de clase, exploración individual, orientación y seguimiento. Aquí hay que considerar que el diagnóstico pedagógico no siempre es necesario esperar a obtener una información. El pedagogo puede optar por tener el diagnóstico a partir del momento en que considere que la información obtenida y por tanto las orientaciones que puede ofrecer sus susceptibles de producción de cambios en relación a la demanda inicial.